Abogado Jaime Nebot, un gusto, bienvenido a REC TV desde Zamora. Gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido, abogado. Buenos días, muy gentil por la entrevista. Un saludo a todos los que ven y oyen REC TV, a la provincia de Zamora Chinchipe, a sus cantones Zamora, Chinchipe, Nangaritza y todos ellos que son 9. Y a la orden para responder sus inquietudes el día de hoy. Estimado Jaime, ¿cómo se ve desde Guayaquil a Zamora Chinchipe? Estamos últimos en el mapa, se empieza con la letra Z, una provincia pequeña, pero sin lugar a duda potencialmente turística y rica en recursos minerales. Ustedes lo deben conocer, de acá sale la mayor riqueza minera del país. ¿Cómo lo ven desde Guayaquil, abogado Nebot, a la provincia de Zamora Chinchipe? Bueno, a propósito, un saludo también a Zamora y Nangaritza, de que usted hablaba de minería. Todo depende de la perspectiva. A mí me gusta siempre mirar las cosas, no con ingenuidad, pero sí con optimismo. Se puede decir que ese es el final de la patria o es el principio de la patria, como ustedes quieran llamarlo. Pero lo que sí es cierto es que allí viven ecuatorianos y ecuatorianas que merecen toda la atención del mundo y no la han tenido. Hay una especie de postergación respecto a la región amazónica, y eso es parte de este estado que yo llamo fallido, no solamente en su concepción, sino en sus resultados, en su ejecución. ¿Qué problemas tienen ustedes, además de los normales que tenemos todos los ecuatorianos al día de hoy? Funcionarios que se nombran desde el gobierno central, que llegan los martes y se van los jueves, que no conocen muy bien los problemas de la provincia, un centralismo absorbente, las rentas de sus municipios que no son del Estado, sino de los municipios, como de las prefecturas y las juntas parroquiales, hoy día están ilegalmente retenidas. Lo mismo pasa con el IVA, la devolución del IVA. Hay municipios y GATS, gobiernos autónomos descentralizados, a los que se les debe desde el año 2017. A esto añádale usted la falta de atención verdadera, moderna, y esa es parte de nuestra propuesta, a la educación vista como emprendimiento, como innovación, a la agricultura, a la ganadería, a un turismo devastado, al que hay que exonerarle los impuestos totalmente, sin excepción, al menos durante 5 años, a una minería que tiene que ser cambiada en todo el aspecto de regalías, etcétera. Son cosas que cualquier persona informada de lo que pasa en el Ecuador puede ver en la provincia de Zamora Chinchipe, y esas cosas hay que cambiarlas, más allá de problemas de salud, que es un problema de todo modo preocupante, grave, física y anímicamente. Un pueblo que tiene en el fondo, tiene miedo, tiene una sensación de inseguridad en materia de salud, más todos estos problemas de carácter económico, pérdidas de empleos, reducción de salarios, no hay ventas en la actividad económica, al no haber ventas, no hay compras, al no haber compras, no hay pagos, los acreedores acosan. Esto tiene que ser enfocado a un cambio positivo de todo aquello para que el ciudadano sea el beneficiado, no los candidatos. Los candidatos son meros medios, como los partidos, a través de los cuales el candidato expone, pero el ciudadano quiere que se le resuelvan sus problemas, no los problemas de los partidos. Abogado, una consulta en cuanto a la alianza que se ha forjado y que a todos tomó por sorpresa, pues hace algunos años esto no se veía, que pueda surgir una alianza entre el Partido Social Cristiano y Movimiento Creo. Usted, por ejemplo, hace algunos meses, al referirse a Guillermo Lasso en una radio de Guayaquil, decía que lo desconocía a Guillermo Lasso, de 30 años, porque declaró en ese entonces que un país, para ser competitivo con los actuales sueldos del sector privado, no lo podría lograr. Usted lo interpretaba como que Guillermo Lasso pretende bajar los sueldos básicos. En otra entrevista también dijo que ni siquiera le daría la mano a Guillermo Lasso. Entonces mi pregunta es, abogado, con todo el respeto, ¿qué cambió en usted y en el Partido Social Cristiano para aceptar esta alianza? Es lo que todos se preguntan.
efectivamente nuestra alianza es con Guillermo Lasso a la presidencia de la República, es una alianza C21, no es con el movimiento. Creo que tiene sus listas propias, como nosotros tenemos como Partido Social Cristiano y ciertos aliados, listas que son las 6 y aliados. En segundo lugar, uno no hace alianzas con personas que piensan exactamente igual que uno, sino con personas o con grupos con quienes existen diferencias que se van a mantener en muchas de ellas. No quiero tocar lo personal, ese es un tema aparte. El país, los habitantes, sus pobres, sus agricultores, sus ganaderos, sus campesinos, sus jóvenes, están por encima de eso, pero sí la parte de coincidencias o diferencias de carácter conceptual. Ya me voy a referir a lo que usted me ha preguntado, pero sin embargo nosotros tenemos más diferencias con quienes, por ejemplo, tienen una política de ponerle impuestos a todo el mundo, quienes quieren suprimir la dolarización, quienes siguen metodologías que lo van a llevar al país a la situación de Venezuela o de Argentina. Eso es mucho más grave porque es un desconcepto de administración. El socialismo acaba con la riqueza y el país no necesita que se acabe con la riqueza, necesita que se acabe con la pobreza. El país necesita más gente ganando dinero y siendo productiva y próspera, y no igualar con el rasero de la pobreza. Las personas evolucionamos con el tiempo, todos, absolutamente todos, unos para bien, otros para mal. Guillermo Lasso en los últimos tiempos ha sido claro en ciertas cosas, no más impuestos, por ejemplo, y eso para mí es sumamente importante. El bajar los salarios, yo nunca he estado de acuerdo y él ha manifestado han conversado de eso, que eso no cabe, porque mire, si en un país que necesita trabajar más, porque de la pobreza no se sale por milagro, no se sale empobreciendo a todos. La igualdad no es que todos sean pobres, la igualdad es la oportunidad para que todos prosperen. Si usted baja el horario de trabajo como pretexto para bajar los sueldos y encima pone impuestos a la gente, dígame cómo va a salir el país adelante. Usted está matando la producción, usted está matando el consumo, la capacidad de pago, de compra, y encima está llevando la riqueza que genera el sector privado en todo su ámbito a un Estado que dilapida el dinero. Con nuestra firma se hizo la Ley de Desarrollo Amazónico. Díganme ¿ustedes reciben su participación realmente de la Ley de Desarrollo Amazónico? No, porque el Estado... El Estado, ¿qué es lo que ha hecho? El Estado ha gastado la plata de los ecuatorianos sin invertirla bien en su desarrollo. Un Estado enorme, dilapidador. Cuando no le alcanza la plata, pone impuestos a todo el mundo. Este año 2020, el año pasado, han sido un ejemplo de eso. Y cuando ni eso alcanza, echa la mano al dinero ajeno, echa mano al dinero de los municipios, al IVA de los productores e importadores, al dinero de los prefectos y de las juntas parroquiales a través de no entregarles la renta y no devolverles el IVA. Echa la mano al seguro social, que el seguro social no es un ente, somos todos nosotros que durante toda nuestra vida aportamos el 20%, una quinta parte de nuestro salario de empleados públicos o privados a esa institución que es nuestra plata. ¿Eso se ha convertido en salud? No, lo estamos viendo en la pandemia. Eso se ha convertido en préstamos suficientes para el desarrollo o para construir. No, cada día la inversión es menor porque el Estado toma el dinero. Eso se ha convertido en pensiones jubilares dignas. No, no se ha convertido. Por eso es que nosotros proponemos una consulta popular para cambiar todo eso. Y además, adicionalmente, tenemos una propuesta que tiene que ver con el agricultor pequeño, con el ganadero pequeño, con el pescador pequeño, con el artesano, que tiene que ver con la defensa de los dineros de los gobiernos autónomos descentralizados, que tiene que ver con impedir que el Estado se lleve impunemente la plata del seguro de los ecuatorianos, que tiene que ver con los jóvenes emprendedores. Y podemos desarrollarlo, por supuesto, si usted quiere, a lo largo de la entrevista. Claro que sí. Entonces, esa consulta popular que usted propuso cuando desistió de ser un candidato a la presidencia, ¿se plasmaría si Guillermo Lasso llega a Carondelet?
No, se plasmaría de todos modos. Nosotros no estamos mezclando la consulta con la elección. La consulta está en este momento, la consulta está en este momento en la Corte Constitucional, esperando la calificación de las preguntas. Debemos tenerlas el próximo mes para luego empezar a recoger firmas. Lo bueno de la consulta, como yo decía, es que la opinión del pueblo se traduce en ley a base de los textos. Usted no le encarga a un asambleísta un concepto que después él desarrolla en forma parecida o lo que es peor, al revés de lo que quiere el pueblo. El texto va directamente a la ley y esa ley no puede ser cambiada por una asamblea ni por un presidente. Eso se vuelve ley, salvo que en otra consulta el propio pueblo cambie las cosas. Es parte de un concepto que yo sigo. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, es una. Se resume en 3 palabras: nosotros, el pueblo. Y ya es hora de que aquí nosotros, el pueblo del Ecuador, le diga al gobierno qué tiene que hacer. Y no que el gobierno le diga al pueblo qué tiene que hacer y que lo sirva. El Estado está para servir, no para ser servido. Ahora, Guillermo Lasso ha acogido esas preguntas y los conceptos de esa consulta, que no es la consulta de Jaime Nebot, ni es la consulta del Partido Social Cristiano. ¿Quién la auspicia? Los ganaderos del país, de las 24 provincias del país, las cámaras de agricultura de las 24 provincias del país, las cámaras de minería, las cámaras de turismo, las cámaras de la construcción, los pescadores artesanales, los asegurados estafados del IFA, del ISPOL, del Seguro Social, los grupos de jóvenes emprendedores. Ya es hora de que el pueblo sea el que gobierne y se pronuncie. Entonces, una cosa es que Guillermo Lasso acoja las tesis de la consulta y las empuje como las empujamos nosotros, y otra cosa es que la consulta tenga que ver con las elecciones. La consulta posiblemente será al final de las elecciones o un poquito después, y en buena hora que no se mezcle, porque no es una consulta de políticos para políticos, es una consulta del pueblo en su beneficio. Ahora, nuestra propuesta, que es otra cosa, que no tiene que ver con la consulta, tiene que ver con las cosas que yo puedo explicarles, una propuesta que la hemos sintetizado en un nombre: teleprosperidad familiar gratuita. O sea, cómo la tecnología llega gratis a toda la familia en temas básicos como salud, teleemprendimiento, teletrabajo, teleentretenimiento y teleidiomas con aprendizaje del idioma inglés. Yo sé que ustedes tienen una concepción bilingüe de la educación y está muy bien, pero aprender un idioma como inglés hoy día complementa a través de la tecnología, que no puede ser patrimonio de las grandes ciudades y de los ricos, sino patrimonio y realidad de todas las ciudades del mundo. Los ecuatorianos tenemos que estar conectados y por eso estamos proponiendo 40.000 puntos gratuitos de internet por 90 minutos al día en todo el país. Es posible. Y a través de ese sistema, el monitoreo desde teléfonos celulares, a través de tensiómetros que miden la presión arterial y de aparatos para medir el oxígeno en la sangre, que van a ser entregados gratuitamente a las 600.000 familias, 600.000 familias, 2.400.000 personas más pobres del Ecuador, para que puedan monitorear sus enfermedades cardíacas directamente con un sistema centralizado que le diagnostica y monitorea problemas cardíacos, problemas de obesidad, problemas de diabetes. Y aparte de eso, la entrega de 400.000 computadoras, es así con conexión directa a cada hogar para las familias más pobres, donde usted pueda gratuitamente tener programas, repito, de Duolingo para aprender inglés, de teleentretenimiento, porque el pueblo también tiene que ver gratis fútbol, películas, juegos, de teleemprendimiento, programas para emprender. Si el trabajo no llega a ustedes, uno tiene que llegar al trabajo, llevándolo, rompiendo las barreras provinciales, nacionales,
a través de la tecnología, de teletrabajo, que después de la pandemia debe quedar la modalidad de teletrabajo para los que mutuamente, empleador y joven emprendedor, quieran hacerlo. Y aparte de eso, al agricultor, ganadero, pescador y artesano pequeño, crédito estatal a larguísimo plazo, tecnología gratuita, por ejemplo, semilla gratis de alto rendimiento para el agricultor, inseminación artificial gratuita para el pequeño ganadero. Imagínese usted un ganadero que reciba para inseminar sus vacas, pajuelas, semen de un toro americano que vale $500,000, $1,000,000. Eso le cuesta al Estado $40. 1,000,000 de pajuelas. Imagínense la cantidad de carne que significaría y de leche inseminar 1,000,000 de vacas de esa manera. ¿Eso cuánto vale? $40 millones en un presupuesto de $35,000 millones. O sea, el pueblo no tiene derecho a todo esto que estamos proponiendo. Se puede perfectamente hacer. Nosotros en Guayaquil hemos hecho mucho de esto, no todo, y vamos a seguir haciéndolo. Y esa propuesta, que es una propuesta de la lista 6 y obviamente de nuestros candidatos, ¿no es cierto? Esa propuesta la ha acogido también Guillermo Lasso. Es una cosa distinta a la consulta, que también la ha acogido, de nuestra propuesta, que él la ha acogido también, pero que es una propuesta de la lista 6. Ok, abogado. Hablemos de la estructura provincial del Partido Social Cristiano Lista 6, que en los últimos años no ha tenido mayor representatividad. Hablo de Zamora Chinchipe, no ha tenido alcalde, no ha tenido prefecto, no ha tenido asambleístas. ¿Cómo se encuentra la estructura actual? Entiendo que bueno, le hemos dado la candidatos. Le hemos dado la oportunidad a un grupo de gente nueva, como Ana Lucía Sánchez, como Lenín Bustamante, y como todos ellos, para que hagan política nueva con estas ideas. Porque lo que usted dice es verdad. No es lo que nos ha pasado en Zamora, por ejemplo, en Pastaza, por ejemplo, donde tenemos prefectos, donde tenemos alcaldes. No es lo que nos está pasando en otras provincias donde tenemos muchísimos alcaldes, 46 alcaldes directos y 15 más aliados, 8 prefectos en el país. Pero en Zamora hemos apostado por darle la oportunidad a un grupo de gente nueva que cuenta con todo nuestro apoyo y que va a tener todo el respaldo para llevar a través de asambleístas y para llevar a través de un gobierno que esperamos el señor Lasso lo gane, todas estas propuestas para hacerlas realidad. El pueblo está preocupado, está asustado, está empobrecido y hay que participar, hay que saber lo que pasa en el país, pero también hay que saber cómo remediarlo, sin ofrecer milagros, pero sí cosas posibles, cosas que están dentro de la capacidad aún económicamente mala del país actual, si se priorizan los gastos. Y por supuesto, seguir una política nueva, futura, que en el mediano y largo plazo haga del país lo que el país debe ser, un país de prosperidad para todos, pero especialmente para la gente que esté en el agro, para los jóvenes y para la gente pobre que tiene pleno derecho a salir de la pobreza. Abogado, ¿cómo interpretar si es buena o mala la estrategia de salir con listas para asambleístas nacionales y provinciales por separado? Es decir, Partido Social Cristiano con sus candidatos y Creo con sus candidatos. ¿Cree que funcione esto el febrero de 2021? Definitivamente va a funcionar porque nosotros tenemos nuestro espacio, tenemos una propuesta que no es exactamente. Lasso coincide con nuestra propuesta, pero usted no habrá oído a los candidatos de la lista 21 decir exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. De manera que el candidato es bueno. El candidato debe tener propuesta. El pueblo debe analizarla. Debe ver si merece la confianza por los antecedentes. Y si se trata de gente nueva, como es el caso de Zamora Chinchipe, ver qué respaldo tiene para hacer realidad esa propuesta. Pero nuestra propuesta, no, repito, nuestra alianza es con Guillermo Lasso para apoyarlo a él, candidato de la 621. Y en la lista 6 no tenemos alianza. Si no es la lista 21, tienen su espacio, lo respetamos, pero no están aliados con nosotros. Ni en Zamora Chinchipe, ni en ninguna parte del Ecuador.
Usted sabe que en el marco de estas alianzas, cuando ganan los candidatos, siempre quienes respaldan piden una cuota de poder. En este caso, de Guillermo Lasso llega a la presidencia, ¿cuáles serían de pronto esas cuotas de poder que reclamaría o exigiría el Partido Social Cristiano, empezando por Jaime Nebot? ¿De pronto sería ministro del gobierno de Guillermo Lasso? No. Yo he sido muy claro. Mi vida política electoral terminó con mis 19 años de alcaldía. Yo no voy a ser ni ministro ni embajador. Yo no he nacido para ser empleo público. De manera que nosotros no vamos a participar a nivel de ministerio, etc. Sin embargo, el señor Lasso, y esto es público y está firmado, a nivel provincial, él se ha comprometido a atender los pedidos pertinentes, tanto administrativos, cuando quepan, sean pertinentes, como de proyectos de los alcaldes y de los prefectos de las distintas provincias. Un presidente es el presidente de todos los ecuatorianos y tiene que gobernar con gente de la respectiva provincia, y muy especialmente en la Amazonía, donde se mandan funcionarios, y usted lo sabe perfectamente, y esto es casi un genérico, que muchas veces no conocen la realidad de la provincia. Las provincias no hay que partidizarlas, no, hay que ciudadanizar la política, hay que escoger los mejores ciudadanos de la política que quieran servir a través de la función pública. Al menos así hemos procedido nosotros, donde hemos tenido y tenemos alcaldes y prefectos como hoy día tenemos, y ese es el compromiso por escrito, es público. Yo no cometo ninguna infidencia, más yo no tengo un doble discurso, aunque no estuviera firmado. Si yo lo digo es porque así es, pero está firmado y es público. Muy bien, abogado, habló de algunas propuestas e ideas que usted impulsa a través de una asamblea, de una consulta popular, y que aporta como ideas al candidato Guillermo Lasso. La pregunta es cómo hacer la realidad. Usted dijo que hay un presupuesto de 35.000 millones de dólares, pero aparte de eso, ¿por qué el gobierno actual no lo ha hecho? Gobierno que, dicho sea de paso, se ha sido cercano a usted, al menos en las sesiones solemnes, en las reuniones sí se ha sentado junto a usted el presidente Moreno, cosa que no lo hacía el expresidente Correa, por ejemplo. Bueno, nosotros teníamos con el presidente Correa diferencias muy claras, porque el presidente Correa en su momento atacó el modelo de Guayaquil, atacó la forma nuestra de invertir mucho y de gastar poco, de hacer mucha obra pública. Quiso destruir los puertos de Guayaquil, quiso que no hagamos los puertos de Guayaquil, dijo que no teníamos competencia y no teníamos plata. Y yo pregunto, ¿quién acabó teniendo competencia y quién acabó teniendo plata? ¿Y cómo acabó el gobierno del presidente Correa? El presidente Correa se negó a asistir alguna vez a la sesión de la conmemoración de las fiestas de Guayaquil. Y bueno, las fiestas son de todos, pero si alguien no quiere ir, pues que no vaya. En el caso del presidente Lenín Moreno, yo quiero serle absolutamente claro. Yo tengo una antigua amistad con el presidente Lenín Moreno, personal, de hace 35 años. Yo no tengo ninguna afinidad política con el presidente Moreno. Yo le pregunto, ¿quién ha combatido más duramente que nosotros los impuestos que el gobierno de Moreno, a través de un frente económico, en mi concepto, inepto y no preparado y mentiroso? Nosotros. ¿Quién se opuso a que se bajen los salarios del sector público y el sector privado? Nosotros. ¿Quién se ha opuesto a que se dilapide el dinero y no se invierta en lo que se tiene que invertir? ¿Usted sabe cuánto vale la oferta, la propuesta que nosotros hemos hecho a través de ustedes en este momento? No llega a 150 millones de dólares al año. Una 200ava parte del presupuesto del Estado. ¿Usted cree que los ecuatorianos no merecen eso? Y hay que controlar qué se hace con las otras 199 partes del presupuesto. La plata es de la gente, del pueblo, no es del Estado ecuatoriano. ¿Por qué no lo ha hecho el actual gobierno? Bajé los impuestos. Ahora, si el presidente va a una sesión, el presidente se tiene que sentar al lado del alcalde. Pues yo lo invito, usted debe guardar videos, vea mi discurso frente al presidente Lenín Moreno y mire lo que yo le he dicho de frente y en su cara a él y a sus ministros. No se necesita ser descortés para ser opositor. Hay otros que no se miran juntos, pero que acuerdan cosas juntos.
que perjudican al pueblo ecuatoriano. Ese no es mi estilo, definitivamente. Muy bien. ¿Cómo califica este modelo económico del gobierno que está por fenecer, esta política económica que Pésimo, para pésimo. algunos, y he visto algunas entrevistas de usted, critica al exministro de Finanzas, Richard Martínez, que hoy es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo? Puede ser presidente, no solo vicepresidente, pero nosotros no comulgamos con el tipo de políticas de quitarle la plata al pueblo. Y mire, un presupuesto del Estado debe ser un instrumento de desarrollo de la gente del país, y muy especialmente de la agricultura, de la ganadería pequeña, de todo lo que es el campo, de la piscicultura, la acuacultura, de todo lo que es producción minera, petrolera, industrial, etcétera, etcétera, etcétera. No debe ser como han convertido el presupuesto en un listado de pagos, incluyendo a pipones. Hay gente en el sector público, burócratas de ley de servicio civil y carrera administrativa y de código de trabajo, muy respetables y muy eficientes, pero también hay de los otros. Y en una lista de pagos de deudas al exterior, mientras aquí no se le paga a los productores, no se les paga a los proveedores, no se les paga a los contratistas del Estado, se llevan la plata de municipios, prefecturas, juntas parroquiales, se llevan la plata de los afiliados al Seguro Social, se llevan la plata del Banco Central del Ecuador, se llevan la plata de los maestros, mantienen impagos parte de los salarios. Económicamente ha sido un desastre la administración. Eso no le quita al presidente su caballerosidad, su respeto por la libertad, su tolerancia. Es una cosa muy distinta. Usted me está preguntando economía, un desastre. Eso le ha llevado una credibilidad del 5% al actual régimen. Así dicen las encuestas. ¿Usted cree que esta realidad va a cambiar con Guillermo Lasso, abogado Nebot? Tiene que cambiar, es un imperativo. Pero yo he sido muy claro también para decir, mire, el recibir plata, por ejemplo, del exterior, porque uno genera confianza, es indispensable para no quebrar privada y públicamente. Pero si usted recibe la plata y no cambia un modelo de administración, donde el Estado se sirve del pueblo en vez de que el pueblo sea servido por el Estado, donde la plata no es del pueblo para invertirla en el pueblo, sino del Estado para dilapidarla, lo que usted va a hacer es una quiebra más grande. De manera que yo he sido muy claro en mi posición respecto de eso. ¿El país tiene salida? Sí. ¿Necesita plata? Sí. ¿La plata se obtiene a base de confianza y seguridad jurídica? Sí. ¿Pero para qué se obtiene la plata? Para servir al ciudadano. Porque el votante se pregunta, todo esto está muy bonito, el discurso, la propuesta. ¿Dónde estoy yo, joven? ¿Dónde estoy yo, ciudadano pobre? ¿Dónde estoy yo, minero desatendido? ¿Dónde estoy yo, empresario de turismo quebrado? ¿Dónde estoy yo, ganadero, pescador artesanal, agricultor pequeño? ¿Dónde esa propuesta a mí me saca, perdónenme la expresión, de esta friega colectiva que vive en Ecuador? Ahí es donde está el objetivo de una elección y de un voto. Muy bien, abogado, entiendo que tiene la agenda apretada, pero para ir finalizando, lo coyuntural de estos días, la inscripción o no del empresario Álvaro Noboa, ustedes apelaron esa inscripción de la candidatura. ¿Por qué no permitir que se inscriba Álvaro Noboa? En democracia todo el mundo tiene derecho a competir mientras cumpla con los requisitos constitucionales y legales, los plazos y los tiempos. Acabado un proceso de inscripciones, esto no cabe constitucionalmente, porque le daría chance a nuevas impugnaciones, a nuevas apelaciones. ¿Cuándo se mandarían entonces a hacer las papeletas? Y se rompería la Constitución, porque usted sabe que esta sería una forma de alargar el gobierno de Lenín Moreno, ya que la elección no podría darse para que el próximo presidente se posesione en mayo. O sea, todo el mundo tiene derecho, pero ese derecho tiene que estar ajustado a tiempos y normas de la Constitución y las leyes para no perjudicar la democracia y para no perjudicar a los demás. En un inicio, Álvaro Noboa invitó a todos a hacer una unión para enfrentar a lo que él denomina el correísmo. ¿Por qué no aceptaron esa invitación? Conversamos con Álvaro Noboa en su momento y él
se retiró de la candidatura, eso es público y es notorio. Hizo una cadena de radio y televisión donde desistió de ser candidato. Entonces no es un capricho, uno no es candidato cuando le da la gana. Es decir, puede serlo cuando uno le da la gana, pero dentro de los plazos, dentro de los tiempos y dentro de las normas que la ley y la Constitución le indican. Y él ya no está en esos plazos ni en esos tiempos. Muy bien, para finalizar, se ha criticado mucho en redes el discurso de los últimos días del candidato Guillermo Lasso, con las expresiones que ya las conocemos, ¿no? De la cerveza del fin de semana y algunas palabras un poco vulgares. ¿Usted se siente cómodo en la tarima junto a Guillermo Lasso con ese discurso que no es propio del candidato? A ver, cada candidato tiene su estilo, ese no es el mío. Yo respondo por mi discurso, pero sí me parece algo injusto que se refieran exclusivamente a esa parte que fue verdadera, porque yo estaba presente. Se hizo viral, y no se refieran a todo el resto de la intervención, donde Lasso fue muy contundente apoyando la consulta con una tesis propia que rebasa el apoyo a nuestras posturas, porque él como candidato a presidente tiene un plan de gobierno más extenso, donde habló, por ejemplo, la abolición de la CENACYT para que los jóvenes estudiantes puedan estudiar gratuitamente lo que ellos quieran y no lo que quiera el gobierno, y tuvo una serie de propuestas, etcétera, que realmente resultaron muy interesantes. De manera que no es que no dijo lo que usted afirma, pero obviamente no fue todo lo que dijo, fue una parte final de esa expresión. Muy bien, gracias abogado por aceptar nuestra entrevista. Le dejo con su mensaje final, con el comentario de pronto si usted se retira ya de la vida política partidista, o será que en el 2023 le tenemos de vuelta al abogado Jaime Nebot en la papeleta. No. Yo, a ver, si la política es hacer el bien a las personas, luchar para eso, si la política es ciudadanizar la política, por eso yo soy partidario de las consultas. Mire, ¿sabe usted cuántas consultas hubo en la elección de los Estados Unidos de Norteamérica en la última? 100 consultas populares, porque el pueblo es el que gobierna. Yo me dedicaré a servir hasta que Dios me dé vida y salud. Usted no me verá de candidato a nada más, nunca. No me verá de funcionario público tampoco. Pero no por eso voy a dejar de servir y de hacer lo que debo hacer en una política bien entendida, que no es perjudicar al pueblo, sino servir al pueblo. Y yo creo haberlo hecho bien. No por eso puedo contradecir una posición popular de darme el 85% de aceptación después de 19 años de alcaldía y de ser electo 4 veces con votaciones del 65% de promedio. Pero esa etapa de mi vida pasó. Lo que no va a pasar nunca mientras tenga vida y salud es que yo me preocupe del destino de los ecuatorianos y haga lo que desde mi modesto criterio yo creo que debo hacer para ayudar a que la gente prospere, por encima de los partidos y por encima de las ideologías. Porque las ideologías no pueden ser un dogal para matar la prosperidad, ni los partidos tampoco. Tienen que ser vehículos a través de las grandes corrientes. Se expresan para lograr un mejor nivel de vida para todos los ecuatorianos. Abogado, invitado en el marco del recorrido de campañas a que visiten Zamora Chinchipe y tenerlos en vivo en los estudios para un diálogo más amplio. Será un gusto para mí. Muchas gracias por su entrevista. Un abrazo muy cariñoso para Zamora Chinchipe como provincia y sus 9 cantones. Gracias al abogado Jaime Nebot Sadi, que ha estado con nosotros, líder del Partido Social Cristiano,